La planta de Time, ubicada en la provincia de Córdoba, es el lugar donde se alojan los desechos industriales. En este espacio, a partir de las inundaciones, se presume, y así lo indica el diario La Voz del Interior a través de fuentes de la Fiscalía de Altagracia, que elementos contaminantes fueron por un conducto que va desde el dique Los Molinos hasta la posibilidad de que pudiera verse afectada la planta potabilizadora de agua de Córdoba, lo que generaría muchísima preocupación porque estamos hablando ya de un riesgo que pasa desde lo ambiental directamente hacia las personas. Por ahora la provincia de Córdoba descarta que esto haya ocurrido, se está investigando, pero evidentemente la presencia de elementos contaminantes tras la inundación provocan fuerte preocupación. Estamos en línea con Raúl Montenegro, quien es el titular de la FUNAM, para conocer cuál es la percepción que existe desde el contexto ambientalista de lo que provocó la planta de Time allí en la provincia de Córdoba. Raúl, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto realmente. ¿Cuál es la evaluación primaria que ustedes realizan de lo que ha ocurrido con este contexto ambiental que empieza a estar en vilo a partir de las inundaciones y de la denuncia sobre la planta de Time? Bueno, tengamos en cuenta, en primer lugar, que la provincia de Córdoba es una de las 5 provincias de Argentina que recibe residuos peligrosos de otras jurisdicciones. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires no permite el ingreso de residuos peligrosos. O sea, Córdoba junto con Santa Fe, Chaco, Corrientes, Mendoza son las únicas que están recibiéndolo. Y una de las plantas que recibiera es justamente Time. Y lo que ha pasado es algo previsible. De hecho, nosotros tenemos muchas presentaciones hechas sobre las irregularidades de Time. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad nunca debió colocarse esta planta donde se encuentra en este momento, porque toda esta zona es una zona que cuando llueve, en la parte más alta, el agua viene con tanto en cantidad como en velocidad a valores muy altos. Y bueno, lo que ha pasado acá es que una planta mal localizada, mal gestionada y mal controlada terminó siendo desbordada, o sea, no funcionaron sus sistemas de protección. Entonces los residuos que tenía almacenados en unas celdas terminó cruzando la ruta 36, o sea, yendo hacia todo lo que es el este, sudeste, y allí hasta el canal Los Molinos Córdoba, ¿no? Es decir, algo absolutamente inconcebible, pero también inconcebible todo lo que pasó a partir de allí, porque en el caso, por ejemplo, mío, yo fui a justamente recorrer la parte de Time, que había sufrido avance de aguas, y no había ningún tipo de indicación, ningún tipo de prevención. Había colocado cintas para perimetrar el lugar, no había ningún sistema de policía cuidando. O sea, tengamos en cuenta de que ustedes ya han visto los resultados, aceites de avión, herbicidas, es decir, estamos hablando de residuos peligrosos. O sea, no solamente ha sido deplorable la actitud que ha tenido la Secretaría de Ambiente de la provincia, donde se encuentra el señor Javier Vich, que obviamente todos están pidiendo con mucha energía su renuncia, y también la del ministro de Ambiente, de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia, Fabián López, porque el manejo ha sido verdaderamente lamentable. No ha sido solamente impericia e irresponsabilidad por parte de la empresa Time, que es del Grupo Rollo, no nos olvidemos, sino que también ha habido la misma impericia por parte de la Secretaría y del Ministerio. Piensen esto, ¿no? De que ni siquiera se había perimetrado la zona, no hubo suficientes controles, y lo que es más, recuerden ustedes que muy cerquita de Time es donde pretendían porque yo me imagino con esto tiene que ser descartado, localizar el vertedero de basuras de Cormecor, más de 30 millones de toneladas de basura, y que seguramente iban a seguir el mismo destino que han tenido los residuos de Time una vez que ha llovido con mediana intensidad. Ni siquiera estamos hablando de una lluvia absolutamente excepcional, ¿no?
Raúl, para explicarle un poco a los vecinos, Marina los saluda. Ustedes ¿Qué tal? están, Hola, Marina. ¿qué tal? Ustedes están solicitando la renuncia del secretario Bridge porque entienden que es incompatible su función pública con su rol en la universidad que lleva a cabo el análisis, la muestra del agua. ¿Es así? Bueno, eso es otro tema agregado. O sea, en realidad el pedido es bastante más profundo, más allá de esas incompatibilidades. Es que realmente ha habido una impericia total para manejar este tema. En primer lugar, tengan en cuenta ustedes que yo les decía, al lado de Taim quieren colocarse un total de 30 millones de toneladas de basura de Córdoba y de otras 18 municipalidades más o menos. Y el estudio de impacto ambiental, por ejemplo, se hizo para una superficie, después se cambió, con lo cual la autorización se cayó. Y nadie se dio por enterado. Es decir, hay toda una suerte de impericia serial, en donde de alguna forma yo creo que esto fue, y se aplica la gota que derramó el vaso, ¿no? Pero además creo de que, y de hecho la Fundación Fundamental está planteándolo, como ya lo hicimos en el año 2009, porque tenemos un proyecto de que Córdoba, por empezar, debe cerrar su frontera al ingreso de residuos peligrosos. Residuos peligrosos que, quiero aclarar, pasan, por ejemplo, muy cerca y a veces atraviesan la ciudad de Río Cuarto para poder llegar, por ejemplo, a Taim, o poder llegar, por ejemplo, a Olcín, donde se los quema, el malagueño, o a la planta que hay en Montecristo. Entonces, yo creo que esto lo que está mostrando, está como destapando una realidad realmente patética que está pasando en Córdoba, y es el descontrol absoluto de esos residuos peligrosos que incluyen, por ejemplo, residuos de alto riesgo que vienen de la zona de explotación petrolífera de la Patagonia y que, insisto, pasan por Río Cuarto y terminan llegando, por ejemplo, a Taim en la Ruta Nacional 36. Raúl, esta muestra que, según lo decimos, lo señala el diario La Voz del Interior a partir de fuentes de la Fiscalía de Altagracia que indican que habría elementos contaminantes en el canal que conduce el agua desde el dique Los Molinos hacia aguas cordobesas, a partir de este desborde de agua allí en la planta de Taim, ¿pone en riesgo la salud de los cordobeses que puedan tomar esa agua? ¿Ustedes creen que se está llegando a ese nivel de preocupación o todavía estamos en una etapa intermedia a partir de esta evaluación, de este análisis? Mira, yo creo que es una pregunta muy interesante por lo siguiente. El número total de variables que deben estar midiéndose debe ser aproximadamente de 50. Es decir, el agua cruda que va a ser tratada, se le hace una serie de evaluaciones microbiológicas, físico-químicas. Entonces, en función de cómo es ese resultado, se decide que siga el tratamiento o que directamente se interrumpa. En el caso de aguas cordobesas, interrumpió el tratamiento porque no tenían la información. Posteriormente hacen esta batería de análisis y consideran de que cuando tienen resultados, de alguna forma había una luz verde para seguir tratando. Yo lo que quiero dejar es una duda que es razonable, una duda técnica razonable. Nosotros ni siquiera sabemos en este momento todos los residuos que estaban almacenados en la fosa que fue finalmente inundada, por la cual pasó el agua y después terminó llegando a todo lo que es el canal de Molinos Córdoba. Si nosotros no sabemos cuáles son las sustancias que había, nos queda una duda que es técnicamente razonable. Expliquemos a quien nos escucha de que uno no pone una muestra de agua en un aparato y el aparato nos dice todo lo que hay, sino que lo que se hace en un laboratorio es buscar una determinada cantidad de sustancias. O sea, se las busca, si se encuentra va a dar y si no están simplemente va a dar negativo. La duda nuestra es ¿qué pasa si alguna de las sustancias que había en Taim, que llega al canal Los Molinos Córdoba y que llega finalmente a la planta de tratamiento, es una sustancia que no estaba incluida dentro de la batería que estaba analizando, llámese la Universidad Tecnológica Nacional, llámese cualquier otra institución que haya hecho los análisis? No sé si queda el porqué esta duda razonable, porque ustedes tengan en cuenta que si fue todo absolutamente desprolijo,
porque se produce este vuelco y todo a partir de allí fue caótico. Los procedimientos fueron deplorables, incluso lo que yo personalmente he caminado por los barros contaminados a la salida de Taín, he llegado hasta las puertas mismas de Taín, porque estaba midiendo radioactividad para descartar la presencia de isótopos. Afortunadamente la parte radiactiva daba de fondo normal, pero digo, jamás debió pasar que cualquier persona pueda desplazarse en una zona por donde ha habido una pluma de contaminación. O sea, yo realmente la sensación que yo tengo es que no estamos protegidos. O sea, esa es la primera conclusión. Los cordobeses no están protegidos ni por la Secretaría de Ambiente, ni por el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, pero también la Policía Ambiental. La pregunta mía es por qué de pronto a mí se me avisó que había polvo en la carpeta asfáltica desde la policía, lo que es muy correcto, pero cuando yo llegué a la zona de derrame, no había absolutamente ningún tipo de indicación. Y lo que es más, yo he visto personal de Taín trabajando sin elementos protectivos. Caramba, si no sabemos de qué sustancia se trata, hay riesgos. Incluso hasta tenemos la actitud del secretario de Ambiente de la provincia, Javier Brich, que esto fue antes que se conocieran estos resultados que ahora están en la Fiscalía, en donde él decía que llevaba tranquilidad a la población, que solamente eran los tachos de pintura e hidrocarburos. Y yo me preguntaba, caramba, ¿hidrocarburos? Hay hidrocarburos de altísimo riesgo. Entonces, la sensación que yo tengo, el señor Brich es físico, pero obviamente no tiene ni información ni capacidad para estar en el cargo en que se encuentra, ¿no? Así de simple. Raúl, le agradecemos muchísimo el aporte desde esta visión ambientalista que es fundamental en una realidad que profundiza la preocupación sobre la presencia de la planta de Taín, sobre las consecuencias de la inundación y sobre todo sobre las grietas en los controles. Muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes, que tengan muy lindo resto del día. Gracias. La palabra de Raúl Montenegro, el titular de la FUNAM en esta situación que hoy tiene en vilo a los cordobeses y que genera aún muchas dudas, que el propio Montenegro se realiza a partir del informe de la Fiscalía de Altagracia, esta filtración sobre lo que serían los datos del análisis del agua que indicarían elementos contaminantes entre lo que es la planta de Taín, el canal que conduce hacia el dique Los Molinos y desde allí hacia aguas cordobesas, que brinda el suministro del agua a la capital provincial. Vamos a cambiar el orden de la información porque Vialidad Provincial ha indicado que son más de 1.500 millones de pesos lo que se están invirtiendo en rutas de la provincia. Así es, según indicaron desde la cartera, hasta el momento se